Saludos desde el corazón de la capital, desde Santa Cruz, en la isla de Tenerife. Tengo que confesar que el placer de compartir un ratito con una mujer a la que seguramente todos ustedes conocen bien. Es la cara representante de los canarios, de Coalición Canaria, en el Parlamento Español. Ani Oramas, que por cierto llega terminando un mandato a sentarse con nosotros, nos ha concedido un ratito cargada de premios. Es, entre otras cosas, uno de los políticos mejor valorados según el CIS y la encuesta oficial. Ya saben que ahora sale una vez al mes. Pero además este mandato ha conseguido algunos premios importantes. Por ejemplo, según sus propios compañeros, es la parlamentaria mejor oradora. Y algún que otro premio importante también, ¿verdad, Ani? El de relaciones con la prensa también. Bueno, veo que no solo te llevas bien con esta casa, sino que con el resto de mis compañeros, y me alegra muchísimo. Ani, gracias, sé que tienes una agenda apretadísima, sé que siempre vas al corre-corre. De verdad, muchas gracias por este ratito. No, gracias a Mírame, la televisión de la tierra, la que lucha por las cosas, la que está cercana a la gente y que además pues tiene unos grandes profesionales. Yo a Mírame para mí es prioritario y siempre estaré. Bueno, nuestra cita, muchas gracias, nuestra cita es por algo muy importante. Tenemos que contarle a la gente, existe un nuevo marco, una estructura formativa en las leyes, que es el nuevo Estatuto de Autonomía, que le da otro cuerpo político a las Islas Canarias. Mucho más allá, que es muy importante también, de que ahora somos 8 islas, mucho más allá de que se reconoce también de manera estructural la diferencia que nos aporta ser una comunidad en la distancia. Hay otros muchos detalles y yo quisiera que con esa capacidad didáctica que tienes nos ilustres un poquito y nos cuentes por qué es tan importante este nuevo cambio, este nuevo estatuto. Pues mira, porque el Estatuto de Canarias es el único de toda España que no se había modificado en 30 años. El Estatuto de Canarias fue después de la Constitución, se aprobó y España y Canarias ha evolucionado en 30 años. En ese estatuto, en el nuevo estatuto, por primera vez no somos 7 islas, somos 8 islas, porque se incluye la Graciosa, pero también una batalla que llevamos los nacionalistas y que tú vas a entender y la gente que nos oye, y el mar que nos rodea. ¿Qué quiere decir eso? Que Canarias no solo es el territorio, sino nuestro mar, que los canarios somos tan sensibles, que cuando haya que decidir qué cosas, por ejemplo las prospecciones petrolíferas, pues los canarios tenemos que opinar y se tiene que tener en cuenta. Canarias es también el mar que nos circunda. ¿Qué es importante en ese estatuto? Que hasta ahora Canarias no tenía ninguna competencia en materia de costas. No tenía competencia en control fitosanitario de aduanas, que ha hecho tanto daño a Canarias cuando entró la polilla guatemalteca de las papas, las enfermedades del aguacate. O sea, que ahora podemos, desde la comunidad autónoma, controlar las mercancías que vienen de fuera. Que Canarias ahora tiene competencias compartidas con el Estado en transporte interinsular, en transporte marítimo, porque no tiene sentido que un funcionario en Madrid decida si el vuelo del Hierro tiene que salir a las 9 de la mañana o a las 8, pues ahora eso pasa a ser competencia en Canarias. Pero también cosas muy importantes, que es las principales medidas que los canarios tenemos derecho, que no son pedigüeños, ni son un favor que nos hace el gobierno de España, no, que tenemos derecho por la Constitución Europea y por este nuevo estatuto, pues por ejemplo, el que los billetes a la península se nos financie el 75%, que el 100% del transporte para exportar nuestros tomates nos lo financie el Estado para estar igual de condiciones que los marroquíes que llegan a Cádiz. Bueno, todo eso queda anclado en el estatuto de tal forma que los gobiernos de España necesiten el voto de Coalición Canaria, el mío o no, sean del PP o del PSOE, tienen la obligación de cumplirlo. Y si no lo cumple, el gobierno de Canarias puede ir al Tribunal Constitucional y obligar al gobierno de España que cumpla con los derechos de los canarios. Yo creo que es un estatuto de nueva generación que dice que los canarios tenemos más decisiones de autogobierno y que ya no hay funcionarios ni un ministerio en Madrid que tome decisiones. Mira, en el tema de costas, yo me acuerdo de Mírame con todo el problema
de las construcciones o los permisos, pues, ¿qué te digo a ti? En la Barranquera, en la Laguna, sí. ¿te acuerdas? En Candelaria. Sí, sí, sí. El que en Canarias Costas no permitía hacer bodas en la playa, ni conciertos en la playa, y si se permitía en Galicia o en la Costa del Sol. Bueno, pues todas esas cosas que afectan a la costa inmediata, pues tenemos mucho que decir en Canarias, ¿no? Más herramientas para gestionar una mejor vida para los canarios, entiendo. O mejoras que se han ido incorporando a la política, ahora quedan blindadas y forman parte, digamos, de nuestro patrimonio, al margen de quien llegue a gobernar o de los acuerdos entre partidos. Los derechos de los canarios, a partir de ahora, al estar en estatuto, forman parte del marco constitucional, y el Tribunal Constitucional puede parar a un gobierno de España que los vulnere, como acaba de hacer Pedro Sánchez. Claro. Ani, hay una cosa que me llama mucho la atención, es el primero de los estatutos autonómicos que elimina los aforamientos para sus diputados. No, para sus diputados, para el gobierno y para cualquiera. A mí eso me parece bien. Y bueno, Coalición Canaria no puso ninguna pega, es más, vamos a hablarlo claro, había gente que decía que Coalición Canaria iba a paralizar el estatuto por el tema del aforamiento, para evitar... No, señor, nuestra prioridad era que saliera el Estatuto de Canarias rápidamente, porque iban a haber elecciones anticipadas, como ha sucedido, sí, y nos podíamos encontrar en el futuro de que no saliera el Estatuto, porque hay que decir una cosa, las fuerzas políticas como Ciudadanos o como Vox no entienden el estado de las autonomías, creen que la sanidad y la educación se tienen que volver a gestionar desde el Estado, pero ¿cómo vamos a estar desde Madrid decidiendo si hay que abrir una escuelita en Vilaflor, claro, o si hay que poner un instituto en Tejina, eso, o que si hay que abrir un centro de salud en la Cuesta? Pues eso es lo que pretenden los de Ciudadanos y de los de Vox, eliminar las autonomías y que volvamos a tener que decidir todo desde Madrid. Eso no puede ser. Yo creo que ha sido una gran oportunidad y por eso te digo que tenemos ya derecho que nadie nos puede quitar. Y que comenzará, ya se está desarrollando, pero que terminará de implantarse del todo con la siguiente legislatura, después de las elecciones autonómicas. Ya está implantado. Lo único que ahora tenemos que pelear, ministerio a ministerio, sí, en vigilarlo y decir, cuando vayas a cambiar los horarios de los aviones entre islas, sí, cuidado, no lo puedes hacer sin consultar al gobierno de Canarias. Oye, que no hay suficientes funcionarios inspeccionando la carne que viene de Argentina en el muelle. Canarias puede ponerlo. Sí, sí, sí. ¿Me entiende? Sí, sí. Oiga, cuidado, ¿cómo que dice usted que no autorizo que haya un concierto en la playa de las Teresitas, un funcionario de Costas de Madrid? No, vamos a sentarnos porque nosotros tenemos que decir. Entonces, y después hay una cosa muy importante, la obligación del Estado de invertir en Canarias la media de lo que invierte a nivel nacional. Y que lo que nos dan para compensar la lejanía e insularidad, por ejemplo, el pagar los billetes a la península, no lo consideren inversión y no los descuenten de lo que paga todo el mundo para la sanidad, la dependencia, los servicios sociales, vale, porque hasta ahora no los descontaban. Entendido. Formaba parte de los presupuestos que se asignaban a cada autonomía, digamos, del dinero nacional. Ani, mira, hay una duda importante que tengo con respecto al estatuto y que tiene que ver más con la política. Te cuento a ti, los espectadores supongo que muchos lo sabrán, llevo algunos meses hablando con algunos políticos, ninguno que conociera tanto como Ani sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, como muchos de ustedes ya sabrán, para descubrir este nuevo marco normativo. Esta pregunta la he hecho siempre, no termino de entender bien. Yo sospecho que es que los partidos todos tampoco terminan de saber cómo va a encajar un nuevo Parlamento de Canarias con algunos diputados más, pero sobre todo en el que en las próximas elecciones vamos a tener una nueva circunscripción electoral. A ti te voy a entender seguro, mirándote a los ojos, ¿cómo va a variar el tablero de juego todo esto? Vamos a ver. La diferencia que había antes es que cuando los canarios íbamos en las elecciones municipales que van a ser en mayo, cogías una papeleta para votar al alcalde, una papeleta para votar al presidente del Cabildo y una papeleta para votar al Parlamento de Canarias. Eran tres, sí, gobierno de Parlamento de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Todas las fuerzas políticas, excepto Coalición Canaria, han decidido que para votar al Parlamento lleves dos papeletas. Una para toda Canarias
que elige unos diputados de toda Canarias, y otra por lo que elige por tu isla. ¿Por qué antes era solo una papeleta? Porque con mucha cabeza, todas las fuerzas políticas hace 30 años cuando aprobaron el Estatuto de Autonomía, que recordaremos el pleito que había insular entre Tenerife y Gran Canaria, buscaron el equilibrio. Hicieron un parlamento perfecto para que nadie pusiera la pata arriba a nadie en Canarias, que era 15 diputados por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 15 diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué quería decir eso? Que teníamos que ponernos de acuerdo los de una provincia y otra para sacar las cosas. Nadie podía imponer su criterio. Pero también se buscó una cosa muy importante, que tuvieran 30 diputados las dos islas mayores, sí, y 30 diputados las islas menores. ¿Qué quiere decir eso? Que Tenerife y Gran Canaria no podían tomar decisiones en el Parlamento de Canarias si no estaban de acuerdo también las islas menores. Sí. Eso era el equilibrio de Canarias, por eso se superó el pleito insular y yo creo que eso ha sido un avance para las islas menores tremenda. Los demás partidos creen que no. Creen que es muy importante tener una circunscripción regional y que las islas no son tan importantes y esos equilibrios. Nosotros tenemos la convicción de que Canarias es eso, respetar, aunque en La Gomera solo vivan 20.000 personas, que viven menos que gente en Taco y La Cuesta, pero que puedan elevar la voz en el Parlamento, o La Palma, o El Hierro. Ellos creen que no, y creen que tiene que haber una lista pues regional. Pero para nosotros el estatuto era mucho más importante que la ley electoral. Y Coalición Canaria votamos no a esa modificación porque creemos en otra Canarias, pero por un tema de cambiar la ley electoral no íbamos a paralizar el estatuto, porque priorizamos los intereses de los canarios sobre los intereses políticos del resto de las fuerzas políticas. Ahora te entendí. Ahora, gracias por la sinceridad. Ahora te entendí. Otra manera distinta y seguramente dictada desde fuera de entender las 8 realidades de 8 islas. Más. El Estatuto de Canarias, el pasado y el anterior, sí, exigía que para las modificaciones estuvieran de acuerdo 3/4 de los diputados del Parlamento de Canarias. Como no estaban de acuerdo en la ley electoral los 3/4 del Parlamento de Canarias, se llevó la modificación de la ley electoral de Canarias al Congreso de los Diputados. Para simplificar, el Congreso, el diputado de Murcia, el diputado de Baleares y el de Ceuta ha decidido cuántos diputados tiene La Gomera y El Hierro. Es la única comunidad autónoma, el único estatuto y la única ley electoral que en vez de decidir los canarios cuántos diputados tiene que tener La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, han tenido que ir a Madrid para que los diputados de Murcia y de La Rioja decidan. Yo creo que eso es humillante como canario, pero bueno, lo decidieron el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos y allá ellos, y Nueva Canarias, por cierto. Ani, se nos acaba el tiempo. A ti en tu agenda, que es súper apretada y que tienes a tu gente esperándote porque tienes más compromisos, y a nosotros en el encaje televisivo de esta entrevista, que hacemos hueco encantados, lo que sea necesario. Pero yo no puedo terminar sin preguntarte por un poquito de lo que está pasando en política, ¿no? de actualidad política, además del compromiso con los espectadores de hablar del estatuto, que me parece arrojado un montón de luz sobre un montón de pequeños detalles que vamos poco a poco entendiendo. Mira, y si me permites tomar parte, como cuando tuve que hacerlo para presentarte en el inicio de este reportaje, yo quiero contar que si hay algo que tenemos en común tú y yo, y pido por personalizar disculpas a los espectadores, es que los dos entendemos un mundo plural, diverso y abierto en todos los sentidos, en el político primero y en todos los sentidos después, y que a los dos nos cuesta poco entendernos con las personas que son distintas a nosotros. Seguramente por eso nos llevamos bien tú y yo, ¿no? Y aquí viene mi personalización extrema sobre este asunto. Por primera vez, que ya soy un poco viejo, me empieza a preocupar un poco el panorama político que tenemos. Y yo quiero que con sinceridad, ya sabes que si opinamos diferente tú y yo, hasta mejor, es más divertido, me cuentes cómo lo ves tú. Mira, yo voy a aprovechar porque hay mucha gente que nos está oyendo en Tenerife, sí, y saben que yo no les engaño. Yo estoy horrorizada y tengo un miedo tremendo a los extremismos. Yo hace 3 años fui la primera política en este país que dije que Podemos era peligroso, que había llevado a Venezuela donde lo había llevado, porque eran unos radicales y tal. Pero mucho más que Podemos, fíjate lo que te digo, me da miedo la gente de Vox. Que la gente no se engañe. Este país ha sido maravilloso, un país tolerante,
donde no se le preguntaba a nadie ni qué partido votas, Ricardo, Sí. ni de quién estás enamorado, si es hombre o mujer, ni dónde naciste, si naciste en Venezuela, si naciste en Marruecos, si naciste en Madrid o Barcelona, que no le preguntabas a la gente en qué Dios crees, si eres ateo, si no eres ateo, y donde toda la sociedad llevábamos 4 años luchando por esa lacra horrorosa, cambiando las leyes para que no haya mujeres que las maten los maridos, que no haya hombres que maten a sus hijos, luchar contra la violencia de género. Y en esta tierra, que yo fui alcaldesa y viví casos dramáticos de cómo se ha machacado a las mujeres, los derechos de las mujeres, pero sobre todo que se acabe la violencia y la muerte de las mujeres. Y que salga un partido que esté contra el matrimonio homosexual, un partido que esté en contra de la ley de violencia de género, que a pesar de tenerla y que tenemos que hacer más, siguen muriendo mujeres, sí, mayores, chicas jóvenes, de forma terrible. Un partido que considere que el que ha venido de fuera no tiene derecho a una sanidad y a tener una oportunidad. Cuando los canarios que fuimos emigrantes, más de 100.000 canarios en esa Venezuela, la gente se fue con una mano detrás y ahora resulta que la gente está saliendo de Venezuela porque pierde la vida y vamos a decirle que no entren en este país ni vuelvan a su tierra, que se lo debemos. La gente tiene que estar en contra de los que son judíos, de los que son musulmanes porque creen en otro Dios. De los que son diferentes en cualquier ámbito. Son diferentes. Mira, yo siempre tengo la experiencia, cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual en el Ayuntamiento de La Laguna, yo hice la primera boda y vi abuelas que iban a bodas de los nietos de los hijos y todavía me emociono de cómo esas abuelas, cayéndole la lagrimita, estaban en aquel salón de pleno, asumiendo esos nuevos tiempos, gente que tenía 80 años, ¿no? Y que ahora ven a unos niñatos violentos, con banderas franquistas de hace 80 años, y la guerra civil ya pasó, a volver a quitar los derechos de las mujeres, a quitar los derechos de los jóvenes en una sociedad que no se discute, eso sí es peligroso, la intolerancia, porque la intolerancia ha llevado a las guerras civiles, a las guerras mundiales, y tenemos que ser una sociedad que respete al que no piensa como tú, al que no ame como tú, al que cree en otro Dios distinto del tuyo. No tenemos enemigos en la sociedad, tenemos contrincantes políticos en la política y gente que piensa de otra forma como yo, que vota de otra forma y que tenemos derecho todos a hablar, a respetar al que no piensa como tú. Entonces, la gente que no se engañe. Esta sociedad no necesita intolerancia, necesita educación, respeto al que no piensa como tú y diálogo. Y era lo que te agradezco muchísimo que lo hayas podido transmitir porque hay mucha gente que está engañada. Espera, quiero seguir, si me das 2 minutos sobre este tema. Tu gente, te saluda tu gente. Varias veces lo han hecho. No, mi gente no, los canarios. Antes se acercó un señor y dice, yo no la voto, pero sí, me encanta. Es cierto, antes de empezar la entrevista, un señor que le dijo que votaba otro partido, pero vino a darle 2 besos y a recordarle que la aprecia mucho. Es cierto, lo vi. Me preocupa verte preocupada sobre el asunto y me acabo de emocionar un poco por todo lo que acabas de decir, por los momentos emocionantes que los luchadores, por la diversidad, y todos hemos luchado en nuestro ámbito. Se nos acaba el tiempo y termino con esta pregunta. ¿El riesgo de que todo esto termine es real o está ahí pero lejos? Yo creo que, mira, se está radicalizando el PSOE a la izquierda para quitarle votos a Podemos. El PP se está volviendo un partido carca de extrema derecha para pelear con Vox. Y la mayoría de este país no son de izquierda ni derecha. Sí. Hay 5 millones de españoles que unas veces han votado a unos u otros que han dado la mayoría. La suerte que tenemos en Canarias es que tenemos a Coalición Canaria, sí, que no tienes que elegir entre Pedro Sánchez, Casado, ni Pablo Iglesias, ni el de Vox, que puedes votar a un partido canario que sabes que va a luchar y a defender Canarias. Pero ¿no? Quiero decir, si llega a tener representación, un partido que... Pues tenemos que unirnos todos los demócratas para que gente intolerante, que desprecia a los ciudadanos de este país, que excluye a gente de este país, no tome poder ni pueda cambiar las leyes, que siga existiendo una ley de violencia de género,
que siga existiendo una ley del matrimonio sexual, que se pueda permitir a alguien ser judío, musulmán, evangélico, cristiano, porque esa es nuestra sociedad, que permita que la gente que sale huyendo de una guerra, que sale huyendo de Venezuela porque se mueren, porque hay hambre, puedan venir y podamos acogerlos, porque a nosotros nos acogieron. Ahora hay 27.000 venezolanos en toda España, pero en Venezuela hay 100.000 solo canarios, y la memoria es corta. Ese ICO estuvo hecho con dinero de la gente que fue a trabajar a Venezuela, esos realejos. Todos sabemos, el otro día una amiga mía, su hermana tuvo una apendicitis, la operaba en Venezuela y tuvo que salir con una maleta con las vendas, el betadine, los antibióticos. A mí se me parte el corazón, ¿tú me entiendes, Ricardo? Entonces, no vivimos aislados. Esta sociedad, yo quiero que mi hija viva en una sociedad tolerante, porque al final la intolerancia lleva a las guerras, llega al enfrentamiento de las familias, de los amigos, de una sociedad. Y la sociedad canaria y española siempre fue la más avanzada del mundo en todos los derechos sociales. Gracias por tu tiempo, por ilustrarnos sobre el Estatuto de Autonomía, pero sobre todo, dame la mano. Gracias por tu mensaje de tolerancia y diversidad para esta sociedad que lo necesita. Gracias, Ani. Ricardo, a ti. Un beso. Y a ustedes gracias por compartir con nosotros este ratito que me ha emocionado en los últimos instantes. Yo creo que a esta sociedad le hace falta gente que grite eso que acabas de contar. Insisto, con respecto a lo del estatuto, que es para lo que estamos, muchas gracias por supuesto y esperamos haber arrojado luz sobre este nuevo marco normativo que gozamos ya en Canarias. Hasta pronto.